Okay, thank you. Welcome. Vamos a esperar como siempre 5 minuticos que se conecte la mayoría de personas. Vamos a arrancar. Recuerden muy bien que hoy les voy a terminar de explicar los conceptos de la fonética, los símbolos, la correcta pronunciación de ellos y arrancamos hoy en función de lo que les debo. El verbo to be, el verbo to have y el present simple que hoy se va a ver dentro de la semana número 4. Entonces, como ahorita en esta semana vamos a trabajar todo lo relacionado con el presente simple, de una vez lo unimos a nuestro verb to be y verb to have y de esa forma ya quedamos completamente en orden y equilibrados con las temáticas de esa primera semanita que perdimos por inducción de la universidad. Good. So welcome once again. Bienvenidos todos. Aprovechemos estos 5 minutos de espera con los otros compañeros para resolver dudas, preguntas que tengan, qué necesitan saber, qué han visto de las tareas. Recuerden siempre que para las tareas, chicos, necesitamos crear investigación, mirar bien las preguntas, leer muy bien. Muchos de ustedes se ofenden porque les escribo en los correos, por favor lean bien. No es que les estoy diciendo de una forma ofensiva, no lo tomen a mal, sino que los estoy invitando a que hagan el ejercicio de la buena lectura, de la comprensión lectora. Todos los puntos dicen exactamente qué es lo que deben hacer. Aquí en clase se les ha venido explicando cómo manejar las tareas, cómo hacerlas, en dónde encuentran la información y muchos se pasan por alto las cosas o las instrucciones. Entonces, todo lo que está escrito es para ser leído, no está escrito porque sí. Entonces, la invitación es que siempre lean y que lean muy bien. Y recalco el hecho de leer muy bien porque, ejemplo, en la tarea que tuvieron que hacer de Wilhelmina y de Meredith Grey, donde debían leer las oraciones, poner las palabras correctas en el lugar indicado, en el punto de Wilhelmina, muy clarito decía, utilice solo el verbo to be en su forma afirmativa y negativa. Y hubo compañeros que me preguntaban, profesor, ¿por qué me quedó mal? Revisemos. Y estaban escribiendo verbos como have, como look, como miles de otros verbos que no correspondían a la tarea. Y la tarea, yo les dije, verbo to be, el ser o estar. Y algunos de ustedes escribieron el verbo to have, el verbo work, muchísimos otros verbos. Entonces, por eso es que yo les digo que prestemos mucha atención, que leamos muy bien, porque las respuestas están allí. Es solo que ustedes hagan una buena comprensión de lectura, ¿listo? Entonces, ¿qué preguntas tienen? Aprovechemos este espacio de 5 minutos para preguntar Profe, las yo tengo dudas que una duda. tengan, resolverlas. Dime. Buenos días. Respecto al trabajo, en la parte de que, digamos, nos daban todas las letras para formar una frase, digamos, en el caso de Mónica y de Joey. Sí, las palabras. Puedes, puedes hacerlo y mirar si, digamos, yo lo tuve bien o, digamos, si yo copié algo, digamos, con una letra mayúscula, no sé, es que sí quedé con esa duda, porque según yo lo tenía perfectamente, pero de pronto Listo. fue Me por una dices, mayúscula que metí de más. perfecto, no se preocupen. Igual siempre que ustedes tengan esas dudas de que, profesor, ¿por qué me quedó mal? Escríbanme en a Canvas, escríbanme en mensajes, que yo siempre les respondo, les muestro su tarea y con eso encontramos. Entonces, si quieres, me das permiso de poder mostrar eh, tu tarea y con ello miramos de una vez qué fue lo que te quedó mal, ¿sí? Ok, profe, dale. ¿Me regalas cuál es tu nombre? Soy Juan Felipe Saavedra, niño. Juan Felipe, a ver, estamos hablando de la tarea 2, ¿cierto? Creo que sí, es que no me acuerdo cuál es el rol, pero No, supongo. la tercera. Juan Felipe Saavedra, a ver, speed grader, busquemos aquí en las tareas. Saavedra. Bueno, vamos a mirar y de paso nos sirve para todos el por qué. Recuerden que acá les hablaba del contexto, ¿cierto? Ustedes tenían que leer la oración, mirar la imagen y encontrar como cuál era esta palabra que estaba en desorden. Entonces estaba diciendo su es Cooper.
¿Él cómo se llama? Sheldon Cooper. Entonces, ese Cooper, ¿qué va a ser? El Surname. 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 Mira lo que escribiste. Name. Sí, profe, ya. Una cosita que les dije fue, ni sobran letras, ni hacen falta letras. Entonces, primer Surname. error, ¿cierto? Tenía que estar todas las letras. Me escribiste solo name, te faltó el sir. Ese fue uno de los errorcitos. Segundo acá, she wears a dress black and has hair short black. Para esta parte yo les dije que debíamos hacer el trabajo de investigación de qué? De averiguar el orden de los adjetivos, Tú ¿cierto? eso bien, es que yo estoy en Entonces, campo. she wears, listo. Dress black, así es como nosotros lo decimos en español. Ella viste vestido negro, correcto, pero en inglés, de acuerdo al orden de los adjetivos, debemos haber escrito primero black y luego dress. Y luego acá en has, hair, short black, lo mismo. Short black es los adjetivos y el hair iría al final. Entonces, ese fue el error en ese punto, ¿sí? Entonces, por eso les dije, para el trabajo de investigación, busquen el orden de los adjetivos, revisen muy bien en qué Profe, parte citaba la palabra y ese fue el error allí. Dime. es que en esa parte yo lo tengo bien, o sea, yo puse she wears a black dress and black short hair, y no sé por qué me parece que me quedó mal. Escríbeme tu nombre aquí en bandeja de entrada, profe. Yo fui el que le dije el error de la tarea número 3 y yo te lo reviso, te hago un video así como le estoy explicando al compañero y miramos cuál fue el error, porque puede ser que haya estado mal por parte del sistema. Entonces, podemos mirar. ¿Listo? Listo. Sí, porque igual ya vamos a arrancar. Entonces, sí estábamos mostrándole al compañero que esos eran los errorcitos. Acá, he wears a sheer gray, lo mismo, strip and is happy. Aquí el error fue el orden de los adjetivos. Entonces nos acordamos que yo les expliqué que debían buscar ese adjective order para poder hacerlo. Entonces ustedes cogían cualquiera de esas tablas, yo les recomendé esta y ahí nos decía primero los adjetivos de opinión, luego la talla, luego la forma, la condición, la edad, el color, el patrón, el origen, el material, para qué está hecho esa palabra. Noun, los nombres, los sujetos que estábamos dándoles características. Entonces hasta acá iba la palabra camisa o vestido, ¿sí? Entonces luego poníamos color, el color va antes. Black, black dress. Ahora con el cabello va acá, hair. Hablamos que está corto y que es negro. ¿Qué es corto? La forma o la talla, ¿cierto? Entonces shorts y luego el color black y luego dress. Entonces esa era la tarea, el ejercicio que debían hacer para esa actividad, ¿sí? Para esta también, ven. Ugly, old fashioned, American girl. American está bien. Old fashion también, pero ustedes dirán ugly. Miren, la palabra está mal escrita. Por eso es que les ruego, porque todos, incluso yo sufro de dislexia. Yo cuando leo rápido, a mí se me van las letras o leo mal. A mí me toca leer muy bien, pausadito, detallado, para poder entender. Entonces, fíjense en acá. Sí, puede ser que está igual a la respuesta correcta, pero fíjense en la palabra feo cómo está escrita. Dice ulgi o ulgi y se escribe correctamente, es ugly, ugly. Otra cosita que nos decía que estaba mal era la A y el AN, que esos son conceptos básicos que ya traían del uno y el uno. De todas formas, acá los vamos a volver a ver, los vamos a reforzar y eso nos dice que estaba mal, entonces ya esa no era la respuesta. Entonces por eso este tipo de ejercicios y aquí en adelante todo el resto de ejercicios nos van a obligar a leer muy bien, porque chicos, tenemos que hacer comprensión oral y escrita, sobre todo en esta parte con ustedes, que es la escrita. Igual no se preocupen también que en la universidad tienen la asignatura de COE, comprensión oral escrita, que les van a enseñar esas estrategias de cómo hacer este ejercicio, no solamente en español, sino en todas las asignaturas. ¿Listo? Entonces, para los que también tengan duda de que por qué les quedó mal, escríbanme, yo les hago siempre un videito pequeñito diciéndoles, mira, este fue el por qué, el por qué, por qué, ¿vale? Como para que no se queden con la duda y para que puedan reforzar su conocimiento y aprender lo que debían haber hecho. ¿Listo? Vamos a arrancar. Vamos a arrancar hoy con lo Profe, que nos...
faltaba de las consonantes, señor. Disculpe, es que yo cuando, o sea, yo entro cuando, bueno, cuando las dos tareas, las de la semana 2 y la semana 3, estaban activas, yo entraba, las desarrollaba y las veía, pero me mandaban pantallazo de error. Y lo volví a intentar varias veces y me seguía mandando el pantallazo de error. Y no tenía forma para comunicarme. Por el correo. Siempre, siempre escríbanme por Canvas. Fue la primera instrucción que di el primer día de Sí, clase. sí, sí. Comuníquese Es conmigo que por Canvas. lo intenté De y pronto creo puede que ser envié el correo, problemas de pero a otro internet. profesor. Y por eso fue que no lo seguí intentando, porque creo que le envié el correo a otro profesor. De pronto también puede haber sido problemas de conexión. Escríbeme al correo de Canvas. Ahí. Tú buscas el de inglés, por supuesto. Espera, les muestro porque acá ustedes van aquí a bandeja, la abren y en editar tienen que seleccionar el curso, ¿sí? Puede ser que de pronto le haya enviado el mensaje a otro profesor. Tienen que buscar el de inglés. Curso de inglés. Apenas usted le dan curso, usted selecciona un curso, ahí le sale en para profesores y ahí te sale mi nombre, Miguel Bustamante, y ahí me escribes. Tarea, lo que sea, me detallas de qué se trata la tarea, me la envías, yo te respondo. Hazlo por favor para poder revisar qué fue lo que pasó y en caso de revisar que hayan sido problemas técnicos, habilitarte en segundo intento para esta semana. ¿Listo? Vale, listo, gracias, qué pena. A ver acá, ¿cuál fue el error del último examen? Mira, sí, muy bien, los que están escribiendo. Muy bien. Listo, chico, ahora sí arranquemos con la temática. Me dicen si ver el cuadro de fonética de las consonantes. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Good. So last class we were talking about them. La clase pasada les expliqué a grosso modo algunos símbolos, por qué era importante reconocerlos, por qué se diferenciaban los que están en azul de los que están en verde. So vamos a recordar un poquito antes de continuar con los que nos faltan. Entonces, aquellos que están en verde son los que cuando yo genero el sonido deben ser fuertes y la garganta no debe generar vibración para poder diferenciarlos de sus sonidos gemelos, cuyo sonido debe crearse con vibración. Entonces teníamos la P con la B, ¿cierto? Decíamos p, b, b, b. En inglés debíamos generar ese sonido con fuerza, el de la P, porque genera una explosión. Decíamos pen, pen, pen. Y la B bilabial, que de aquí en adelante se va a llamar B bilabial, debemos generarla con vibración. B, b, bol, bol, pen, bol, pen, bol. ¿Por qué era importante esto? ¿Por qué es importante? Porque al momento de yo pronunciar algunas palabras que pueden que se parezcan, si yo no produzco bien los sonidos, entonces la gente no los va a entender. En estos momentos yo puedo decir pop, 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 pop. No son tan notorios los sonidos. La gente no va a entender si estoy diciendo la primera sílaba o la segunda sílaba. Si estoy diciendo pop o estoy diciendo bob. Entonces, por eso en inglés deben pronunciarse pop, bob, que suene la P con fuerza y que vibre la B bilabial. La siguiente pareja son los sonidos labiodentales que no tienen ningún problema en su pronunciación porque es producirlos con los labios inferiores y con los dientes superiores. Pero sí es necesario hacer una buena pronunciación de la B labiodental para diferenciarla de la B bilabial y que no genere ese inconveniente que genera a veces en el español, que yo digo, ya listaron la vaca y todos dicen cuál animal voy a listar si por acá no hay ninguna vaca, pero yo me refería era a la vaca para comprar lo que se va a comprar o la parrilla que se ubica en la parte superior de los carros que también se llama vaca y se escribe con B bilabial. O yo le dije a algunos, ya llegó burro, y todos, ¿cómo así que cuál burro, profe? Respete a los estudiantes. Y yo no me refería al estudiante que era burro, no.
Burro, que con V labiodental, se refiere al apellido de una persona. Hay apellidos que se escriben burro con V. Generalmente en España es muy común este apellido. O incluso a lo que llamamos ahora la mesa de planchar se le decía burro y se escribe con V labiodental. Entonces, por eso es importante en inglés esa buena pronunciación entre estas dos. Ahora, ¿qué los diferencia? La B bilabial genera una plosión en la boca después de haber vibrado. B, b, b. La V o V labiodental no genera una plosión. Ella permite que el aire continúe saliendo. Entonces, a lo largo que el aire va saliendo de la boca, va generando el sonido. Vaca, video, move. Esa es la diferencia entre la B bilabial y la V o V labiodental. Entonces ya no se nos van a confundir estas dos palabras. Por ejemplo, berry, berry. La primera, berry, berry. La segunda, very, very, very. Thank you very much. You are very cozy. She's very beautiful, very beautiful, very beautiful. V, B bilabial para el beautiful. Good. Si vamos mirando las diferencias, las pistas, primero les voy a ir mostrando las letras normales, las que tal cual ustedes las ven en el diccionario, las ven en las palabras, las van a hacer en pronunciación. Siguientes pares, la T y la D. Estos dos sonidos son alveolares. La puntica de la lengua toca el puente alveolar bucal o los alveolos de la boca. Vamos a recordar con la imagen de las partes de la boca dónde queda eso. Fíjense bien, aquí está el puente alveolar. Es esa parte arrugadita de la encía que está detrás de los dientes. Esa parte donde ustedes cuando comen bombombón o comen un caramelo duro se cortan, se raspan. Ese es el puente alveolar. La punta de la lengua debe tocar ahí y debemos hacerlo con fuerza como lo hicimos con la P y con la B. Entonces debemos decir ts, 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 para hacer la letra T. Ts, ts, ts. Hagan el ejercicio en casa ya y fíjense cómo la punta de la lengua hace un pequeño cosquilleo allá en los alveolos para hacer la T. Ts, ts, ts. Y en inglés debo generar esa explosión para que suene como una persona normal que habla nativamente el idioma. T, table, tomato, potato, ten. La D igual, la punta de la lengua va a tocar allá los alveolos, pero esta vez vibra. D, dog, doctor, added, played, d. Estos sonidos son plosivos igual que la P y la B. Para terminar, el sexteto de sonidos plosivos que deben generar explosión en la boca, continuamos con el sonido de la K y el sonido de la G. Estos sonidos también son plosivos, también debo generar una explosión en mi boca, pero ¿a dónde van a hacerse en estos dos? Ustedes ven aquí la parte del paladar duro y que ya termina junto con la del paladar suave o el velo. Esta parte de la lengua toca acá y hace el sonido de la K. G, 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 g. Y deben sonar fuerte para diferenciarse del acento español al acento americano o norteamericano. Entonces yo no voy a decir casa normal, casa, casa. Debo hacerlo con fuerza. Casa, casa, casa. Obviamente con palabras en inglés, pero podemos practicar con esas que ya sabemos del español. Por ejemplo, en inglés, king, rey, king, king, llave, key, key. Y para que no se nos confunda con su hermana gemela,
que es la G, decimos g, g, green, green. Vibra la G, green, lig, hug, egg, huevo, egg, egg. Esos 6 son plosivos, su sonido genera una pequeña explosión en la boca. Continuamos con la siguiente pareja, que es la S y la Z. Estas dos señoritas también son alveolares, luego las pongo al lado, porque la lengua genera esa vibración allá en los alveolos, aunque el sonido se produzca en los dientes. Entonces son alveolares y dentales. Ustedes tienen la boca cerrada, los dientes juntos, fila de arriba, fila de abajo, y hacen el sonido de la S. Sientan y reconozcan cómo el aire frota la parte de los alveolos y por eso es que generamos ese sonido. Que debe hacerse fuerte para que se identifique la S. Así como los españoles que la producen un poquito más acentuada, más como una che, nosotros debemos hacerla un poquito más fuerte para que se identifique. La Z, que es su hermana gemela, porque se posiciona en el mismo lugar de la boca, debe sonar diferente para que no pase como en español, que yo tengo la palabra sandalia, que se escribe con S, y la produzco igual que zapato, que se escribe con Z. Sandalia, zapato. No hay diferencia en el español latino. En el español europeo, por supuesto que sí lo hay, porque ellos dicen sandalia, zapato. Ahora, ¿cómo se hace ese sonido de la Z en inglés? Zzz, zzz. Hacemos el sonido de la S, pero hacemos la vibración de la garganta. Zzz, zzz, zzz. Por eso no vamos a decir cebra, sino decimos zebra, zebra. No decimos Brasil, que en español se escribe con S, en inglés con Z, decimos Brasil, Brasil, zil, zil. Ahora, una clave importante con estas dos es que debemos revisar las palabras porque hay palabras que a pesar que se escriben con S, como el verbo to be en tercera persona y el verbo to have en tercera persona también, fíjense que yo los escribo con S, pero su pronunciación no va a ser la S, su pronunciación va a ser la Z. Entonces yo no voy a decir is, digo is. No va a ser has, yo digo has. My name is Miguel. She has a dog. Has, is. Entonces, con la S y con la Z, yo debo prestarle atención a la pronunciación que encuentre en algún diccionario. Entonces, también yo les hablaba de que siempre tengan a la mano su diccionario. El virtual que les recomiendo, número 1, es el Oxford Learners Dictionary. Ustedes le dan acá en la estrellita, lo guardan en los marcadores. Ya ustedes luego buscan dentro de sus marcadores acá y lo ubican de primerito para que siempre lo tengan ahí a la mano. De esa forma, ustedes le dan clic y pum, ya les aparece el diccionario. Y fíjense, tengo el verbo to be, ustedes lo buscan y vean. ¿Con qué se pronuncia? Con Z. Entonces no es invento del profe, ¿verdad? Is, my name is Miguel, is Miguel. Y así ustedes buscan todas las palabras. Ustedes dicen, bueno, busquemos la otra, el has. ¿Será que sí es con Z o es con S? Ustedes miran acá y se dan cuenta de la correcta pronunciación. Entonces es como el ejercicio que deben hacer para que poco a poco vayan reconociendo los sonidos del inglés y los produzcan de manera correcta. Get? Now, continuando con las letras que reconocemos bien, porque son las mismas del alfabeto y porque tal cual yo veo las letras en las palabras, así las voy a pronunciar, continúo con estas de aquí abajo. La H. La H que pasa en español no suena, ¿cierto? En inglés sí va a tener sonido.
Ese sonido va a ser el sonido que nosotros en español hacemos para la J y para la G. Hay que saber en qué palabra suena y en qué no. Entonces, ¿cómo hacemos? Poco a poco, en la medida que vamos aprendiendo las palabras, vamos reconociendo en cuáles sí, en cuáles no. Por ejemplo, en hospital yo la escribo con H en español, pero en español esa H no suena. En inglés sí debe sonar. Entonces yo debo decir hospital, hospital. Entonces, hospital. La escribí mal. Hospital. Se la escriben y miren. Aparece la H. Sí, como símbolo aparece la H, pero ustedes van a acordarse que ese símbolo se debe pronunciar como una J. Hospital. Hospital. Lo mismo la palabra casa. House. 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 Hambriento. Hungry. Hungry. ¿Por qué hay que identificar? Porque, ejemplo, la palabra hora se escribe con H, ¿verdad? Pero ni en español ni en inglés la H suena. Entonces, cuando yo digo la palabra hora en inglés, yo digo hour, hour. Entonces, escuchen cómo no existe el sonido de la H. Y ustedes lo buscan en el diccionario y miren, solamente hay vocales de esas que ya aprendimos la clase pasada. Agua, 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 agua. Un triptongo. Tenemos un triptongo como sonido. Entonces, con la H debemos ver si suena o no suena de acuerdo a las palabras. Y ustedes tan pronto se aprendan una palabra, su pronunciación, de ahí en adelante siempre, siempre, siempre esa palabra debe pronunciarse de esa forma. Right? And here we go with these other two. La M y la N. La M y la N las voy a dejar juntas por el momento. Son consonantes nasales. Su sonido se produce en la cavidad nasal. Cuando ustedes hacen el sonido de la M, a ver, hagan allá el siguiente sonido. Sienten cómo la nariz le vibra aparte de la garganta, es porque el sonido se está ejecutando en la nariz. Aparte de ser nasal, es una consonante bilabial también, porque los dos labios se juntan para poder crear el sonido. A diferencia del español, donde yo no alargo la vibración, yo digo mamá, mico, mata, Medellín, Milena, Marcela, María. En inglés debemos hacer que esa vibración dure un poquitico antes de soltar la consonante. Man, mother, Manny, Mankey, Marcela, Medellín, Meredith. Debo generar la vibración un poquito más larguita para que se diferencie de la pronunciación del español. La N, que también es nasal, ella no se va a producir con ambos labios, porque estaríamos haciendo el sonido de la M, ¿verdad? La N es alveolar, porque si ustedes se dan cuenta y hagan el ejercicio allá en casa, la N, la punta de la lengua toca los alveolos. Hagan el ejercicio, cojan el espejo, cojan el celular, miren su boca y miren cómo hagan el siguiente sonido. Nene, nene, no, no. Na, ne, ni, no, no. Y fíjense cómo la punta de la lengua toca los alveolos y como la lengua bloquea el aire se va por la nariz. Na, no, no, no. Ustedes sienten que el sonido se crea aquí en el conducto nasal. Nene, no. Funny, knife. Nene, no. Funny, nice. Es un sonido nasal alveolar. Are you getting the idea? Si vamos entendiendo bien los sonidos. Anyway, this is for practice. Siempre hacemos práctica, práctica, práctica
que eso es lo que nos ayuda a perfeccionar nuestra pronunciación. Ese es otro símbolo raro, ya lo dejamos aparte. Y vamos a finalizar con los sonidos restantes que se parecen a los que vemos en el diccionario, en las palabras escritas, y son la J, la L, la W y la R. Estos 4 sonidos se llaman semiconsonantes. Semiconsonantes, ¿por qué? Porque cuando yo veo la palabra escrita, es una consonante, pero cuando yo la voy a pronunciar, es una vocal, ¿sí? Para ellas 4, les voy a mostrar mi pantalla, me dicen por favor si me ven a mí. ¿Ya me ven? ¿Sí me ven, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La W es una U. Entonces, las personas cuando dicen William en español, están pronunciando mal, porque nosotros en español tendemos a hacer la W como el sonido de la sílaba gu, William, y no es gu, es una U, William, 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 ¿sí? William. Esa es la forma en cómo debo pronunciar la W, William. El número 1 no se dice guan, se dice one, one, u. Nadar, el verbo nadar se escribe S-W-I-M. Generalmente cuando empezamos a aprender, por lo menos yo decía swim porque trataba de hacer la W como la G y la U, swim, y no es swim, swim, swim. Entonces la W es un sonido de U. Siempre que la vean en una palabra va a ser un sonido de U. Por eso se llama semiconsonante. Siguiente sonido, la J. La J en inglés no suena como lo hacemos en español, que decimos Julio, Juliana, Juan, no sé con jeringa, jirafa, no. En inglés, cuando ustedes vean dentro de los símbolos, una J, esa J va a ser una I, una I. Entonces, por ejemplo, la palabra yes, la palabra sí, ustedes ven que escrita se escribe Y-E-S o Y-E-S. Tendemos a pronunciarla con la Y de yuca en español, decimos yes, 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 pero no se pronuncia yes, se pronuncia yes, porque ustedes van y buscan en el diccionario, allá en Oxford Online Series o en el diccionario de mano, en físico, y ven que dentro de los diagonales ven una J, una E y una S. No significa que la palabra yes la van a pronunciar ges, la pronuncian yes, yes. Por ejemplo, la palabra universo. Cuando ustedes la buscan en el diccionario va a aparecer una J, la U y universe. No van a decir universe, van a decir universe, universe. Universidad, university. Uniforme, uniform, uniform, uniform. Ese es el sonido de la J. El sonido de la L, si ustedes cogen el espejo y se miran, la L hace que la lengua toque toda la superficie de todos los dientes superiores. Toda la lengua se expande y toca todos los dientes. Yo hago que la boca en español se expanda también. Y digo Laura, Lorenzo, Luis, Lucas, Loro, Leandro, León. En inglés yo debo redondear mi boca como si fuese a hacer una O para decir la L. Entonces yo digo Laura. Es diferente decir Laura en español, Laura, a sonar con el acento inglés Laura, 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 León, León, León. O en inglés Lion, Lion, Lion. Lorenzo, Loro, Lucas, L. Ese es el sonido de la L. Y vamos a finalizar con nuestro
sonido más fácil de producir en inglés, que es el de la R. Que aquí, con todo respeto del mundo, no lo tomen a mal, no es por ofender ni nada. O sea, de hecho, a mí me gusta cómo hablan así esas personas. Yo les hablo del acento con sentido. Y son esas personas que tienen la característica de no poder pronunciar la R correctamente. Con R, cigarro, los que pronuncian de esa forma, o los que tienen problemas de pronunciación con la R, o los que hablan con sentido, lo digo yo con todo el cariño, con todo el respeto, los que hablan con sentido, se les va a facilitar muchísimo aprender a pronunciar en inglés, porque en inglés yo no necesito la pronunciación fuerte de la R. Entonces, este es el sonido de la R en inglés. R, r, r. Como si ustedes tuvieran la lengua dormida. R, r, r. Ya no podemos, no vamos a decir ratón, no vamos a decir Rodrigo, no vamos a decir rojo, rosas, decimos rosas, ratón, rojo, red, roses, car. No decimos car, es car, car, car. Entonces, acuerden cuando hablábamos de las vocales de la A, la E, la O, la U, con la R al lado, el sonido de la R se produce cuando yo alargo la vocal. Car, red, lord, bird, birthday, right? So, people, esos son los sonidos consonánticos de esas letras que son tal cual yo las veo en el diccionario y en las palabras tal cual las encuentro en la pronunciación, pero que debemos prestarle atención a cómo se producen para no generar confusiones. Semiconsonants se llaman eso, semiconsonants. Y ya para terminar esta mini clase de fonética, vamos a mirar estos sonidos raros. Todos estos símbolos raros les explicaba que hay ciertas técnicas para identificar cuándo hacerlos. Entonces, esta N es una N nasal, nasal glotal. Quiere decir que esta parte de la lengua se me va a ir a tratar de tocar la úvula. Va a tratar de tocar el paladar blando. Es como cuando se nos tapa la nariz y hacemos Pero Señora, es que no estás mostrando la pantalla de tu computador. ¿no me estaban viendo a mí tampoco? A ti sí, pero al computador no. Ok, pues, bueno, pero vieron cómo hice la N. Listo. ¿Ya pueden ver las consonantes? Sí, profe. Listo. Entonces estaba hablando de este simbolito que tengo aquí aparte, que es como una N con una colita. ¿Por qué es así? Porque nos está diciendo haga que la lengua se vaya atrás de la garganta y hagan el sonido como cuando se les tapa la nariz. Entonces tenemos pistas para poder identificar en qué momento es que va a aparecer ese sonido. Siempre que ustedes vean que la palabra tiene los fonemas N con G pegaditos o la N con K pegaditos, como en cantar, como en gracias, ¿sí? Es ahí donde voy a producir esos sonidos. Entonces, fijémonos en el diccionario la palabra cantar. Voy a poner cantante mejor. ¿Cómo pronunciarían ustedes cantante? ¿Quién ante el micrófono me dice cantante? ¿Cómo lo pronunciarían? Antes de mostrarles. ¿Cómo sería? Singer. Bien, tú dijiste singer y resulta que singer es la máquina de coser, no nos sirve. Necesitamos hablar del cantante. Entonces, fíjense que en los sonidos yo no veo la G de gato por ningún lado, ¿cierto? Eso quiere decir que ese sonido no se debe hacer. Cuando ustedes vean los símbolos de las diagonales, de los slashes, todo lo que está dentro de esos slashes es lo que se debe pronunciar. Entonces, si yo no veo ninguna consonante ahí, no tengo por qué pronunciarla, ¿verdad? Entonces, singer sí se escribe con G, pero en la pronunciación la G se desaparece
y se fusiona con la N, entonces vamos a pronunciarla singer, singer, singer. Mi cantante favorito es Shakira, singer. My favorite singer is Shakira. My favorite singer is Maroon 5. My favorite singer is Lady Gaga, whatever. ¿Quién la produce? A ver, ¿cómo se dice cantante? ¿Quién practica? Singer. Los escucho, a ver. Come on, los escucho, a ver, singer. Sinner. Muy bien por ahí, pero un poquito más gangoso, como con la flema y más gangosito. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes no pronuncian bien la N nasal y la gente les escucha la N normal, van a confundir la palabra cantante con pecador. Y puede ser que el cantante sea un pecador o no, pues eso ya no nos interesa a nosotros. Lo que sí es importante es saber diferenciar, hacer la N de la N nasal. Sinner, pecador. Singer, cantante. Sinner, pecador. Singer, cantante. A ver, ¿quién la dice? Singer. ¿Cómo, perdón? Singer. Singer, poquito más pegada a las dos, pero súper bien. Singer, singer, singer. Y miren en la palabra gracias, la N con la K, en este caso la K no se borra. La pronunciación se debe hacer, pero como me obligan a hacer una K, que se acuerdan que las K se producen en el velo del paladar, se pronuncian acá, aquí en el velo, por eso es fácil hacer la palabra gracias. Thanks, thanks, thanks. No suena thanks, no. Thanks, thanks. Entonces, poco a poco van repasando esa pronunciación y se las van aprendiendo. Entonces, es una forma de identificar en qué momento yo debo hacer ese sonido. Cuando veamos una N con G o cuando veamos una N con K. ¿Saben otra forma más fácil de aprenderse ese sonido nasal? La palabra, el sonido español de la ñ, 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 ñ. Ese es ese sonido en inglés. En inglés no existe la letra ñ, pero el sonido sí existe y es este, singer. Obviamente no voy a decir singer, singer. No vamos a hacer fuerte la ñ, pero es allá donde se produce la ñ que se produce este sonido en inglés. Singer, singer, lasaña, lasaña, ña, 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 lasaña, lasaña, singer, thanks. Good. Y ya habíamos visto la clase pasada estos sonidos, ¿right? Entonces, la invitación, chicos, es a que cojan nuevamente las diapositivas que encuentran en la semana 3, se las buscan acá en los módulos en la semana 3, miren esos videos, repasen los videos cuando tengan el tiempo, cada una de las palabras, cada uno de los símbolos que les acabo de enseñar, tiene un video propio para que lo revisen, para que lo estudien y para que practiquen esos sonidos. Dicen, no, a mí se me hizo muy difícil el sonido de sh. Entonces ustedes buscan el video y lo repasan. ¿Sí? Cada uno de los símbolos tiene un video para que ustedes practiquen esa pronunciación con varias palabras. Escuchan al profesor cómo lo pronuncia y repasan y repasan y repasan esa pronunciación. Good. So, with that, con esto terminamos nuestro mini curso de fonética. And now, let's start talking about the other things for today's activity. El día de hoy vamos a mirar el módulo 4. El módulo 4 nos va a hablar acerca de las escenas y de los personajes de esto que estamos viendo de la serie de televisión. En el cuadrito del Getting to Know the Scenes Flickbook van a encontrar este librito. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí lo están viendo, chicos? Sí, profe.
Ok, entonces van a encontrar ese flipbook que les va a explicar un poquito más de características sobre los personajes que estamos viendo, de las series de televisión y con ellos un ejercicio del presente simple. Yo les voy a explicar todo esto del presente simple. So we're going to start. The present simple, guys, as I told you at the beginning, cuando les hablé al principio de todo lo que vimos, el presente simple es el único que vamos a utilizar en este semestre. We're going to learn what it is for, para qué es que se usa. Entonces ya habíamos hablado que se utiliza for habits, para hablar de los hábitos, de las rutinas que yo hago, de mi día a día. So I always drink coffee, bebo café, me levanto, me desayuno, almuerzo, estudio, duermo. Todos los hábitos que yo tengo se deben decir con present simple. True in present, cosas que son verdades en el presente. Right? Como por ejemplo nuestra edad es un factor real. El hecho de que vivamos en algún sitio es el factor real. General facts o truths, cosas que son verdaderas o hechos que son lógicos. Por ejemplo, el sol se levanta por el este, el sol cae en el oeste, el agua hierve a 100 grados. Siempre debemos decir esos factores o esos hechos en presente. ¿Por qué? Porque siempre van a ocurrir. Son una especie de generalidades que sí o sí pasan en el presente. Por eso se deben decir con presente simple. También cuando ustedes hablan de una película o de un libro o de algo que leen, deben explicarlo en presente. Nunca van a decir, bueno, la pregunta sí dice, por ejemplo, ¿se vio la película Los Vengadores? Sí, tal cosa. La persona le pregunta, ¿qué pasó? Generalmente se pregunta en pasado, pero ustedes deben explicar las cosas usando el present simple. And Iron Man hits Captain America because he falls in love with the Black Widow. Entonces el Iron Man golpea a Capitán América porque se pelean, porque discuten, porque viajan, trabajan, duermen, comen. ¿Y por qué es que se debe usar el presente simple cuando yo explico una película o cuando yo explico algo que leí? Porque cuando otra persona vaya a verlo, va a ser presente. Cuando otra persona vaya a leer ese libro, va a estar en presente. Es decir, la acción va a ocurrir en un tiempo en el presente de cualquier persona. Por eso, en inglés, cuando yo hablo de estos hechos, los debo decir en presente. And that's why, when you read the newspapers, cuando ustedes leen los periódicos, por ejemplo, ven las noticias se dan en presente. Mujer asesina a su pareja. Hombre se lanza por el puente. Niños rescatan al perro. Todo se utiliza en presente porque cuando la persona lo va a leer va a estar en su presente, aunque el hecho ya haya ocurrido. Good. And of course, if we want to talk about schedules, agendas, timetables for future, we can talk about it. También podemos utilizar el presente simple en un espacio especial para referirnos al futuro. Lo que quiere decir que si yo le pongo una fecha o un calendario a una acción que yo hago en presente, ya no va a ser presente, va a ser futuro. For example, I say, I study English. Yo estudio inglés. Lo hacemos todos los lunes. Entonces yo les digo ahora, ustedes estudian inglés el 29 de febrero. You study English the 29th of February. Ya no es hoy. Va a ser hacia el futuro, hacia el 29. So those are the uses for the present simple, right? So you talk about habits, you talk about true, present, general facts, or future. Esos son los tiempos o los usos para los que siempre vamos a trabajar con present simple, right? So let's continue. In present simple, we need to understand two things. Y aquí me voy a detener y voy a arrancar con la siguiente explicación. En presente simple, me dicen por favor si ven el PowerPoint, el Paint, perdón. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Good. So, en present simple, yo debo
identificar dos cosas. Vamos a tener dos tipos de oraciones. With verb to be, una con el verbo to be y la otra con los demás verbos. That's the first thing we need to understand. Debemos identificar que con el presente simple vamos a tener dos cosas. El verbo to be aparte de los otros verbos. Why? Vamos a empezar explicando el verbo to be. Verb to be is completely different from the other verbs. Es completamente diferente de los otros verbos porque él es un verbo auxiliar a la vez que es un verbo independiente. Es decir, no necesita de la ayuda de otro verbo para poder identificarse. So let's pay attention on the following things in terms of those. Pues con el verbo to be vamos a tener una organización estructural especial. El verbo to be, que significa ser o estar, es un verbo intransitivo. ¿Qué quiere decir eso de intransitivo? Que no trasciende su efecto hacia un objeto o hacia una persona, o que el hecho de ser o estar no repercute sobre otra persona o otro objeto. Como es un verbo intransitivo, su estructura gramatical es diferente a las otras. Tenemos subject, verb to be, and complement. Sujetos, el verbo to be y complemento. No tenemos objeto dentro de la oración. Entonces, nunca con el verbo to be vamos a tener un objeto, una persona, una cosa después del verbo to be, sino que vamos a tener complementos o información adicional al sujeto que está realizando el ser y el estar. The subjects are three. Esto no se los había explicado, ¿cierto, chicos? ¿O sí? No, profe. Es perfecto. Así como que con los otros grupos ya los había explicado. Me entró como un déjà vu. Pero bueno. The subjects, los sujetos, para hacerlo más variadas las oraciones, para hacerlas más chéveres de escuchar y no repetir siempre las mismas palabras, podemos tener tres diferentes tipos de sujetos. Podemos tener nombres propios. Si se llama caja, se llama perro, se llama gato, si el perro se llama Pedro. Si la casa le tenemos un nombre, si al carro le pusimos nombre, cualquier nombre propio puede aparecer como el sujeto de la oración. If I don't want to use nouns, we replace by pronouns. Si yo no quiero usar nombres, yo puedo utilizar pronombres. ¿Y qué son los pronombres? Son esas palabritas especiales que reemplazan el nombre de alguien en una oración. So, for example, if I don't want to say Miguel, I say I. Si no quiero decir Miguel, pues digo yo. Yo soy Miguel. Utilizo el pronombre yo. Si no quiero decir Bill and Jack, pues digo ellos, they. Si no quiero decir Carla, digo ella. Si no quiero decir la mosca, digo esto, el objeto. Now, the pronouns are classified according to the quantity of persons are doing the action. Los pronombres personales tienen una clasificación que yo debo reconocer y entender muy bien. Hablamos de first, second, third person, singular and plural. Los pronombres se clasifican en singulares y plurales y en primera, segunda y tercera persona. ¿Saben por qué? Porque solo existe primera, segunda y tercera persona y no existe una cuarta persona, una sexta persona. Do you know something about it? ¿O quién sabe por qué se clasifican en first, second and third person? Nada. Fácil. ¿Quién va primero en la vida? Aparte de Dios. Primero en la vida, ¿quién? ¿Quién? Hello. Hello. ¿Hay alguien aquí con vida? Tengo que sacar la ouija para empezar a
a escucharlos. Señores, participation. ¿Quién va primero en la vida? Aparte de Dios, primero en la vida yo. Por eso yo soy la primera persona en los pronombres. Primero yo, segundo usted, y de tercero él, o de tercera ella, o de tercero el animalito o el objeto. Y no existe ni cuarta ni quinta persona por esto, porque en el orden lógico de las cosas, primero voy yo, de segunda usted. Señora, ¿decías algo? Good, anyways. Entonces, este es nuestro orden. The first personal pronoun is I. The second one, you. The third one, she, he, it. Y esto es muy importante tenerlo presente, ser conscientes de esto, porque la tercera persona, la famosa tercera persona, siempre la vamos a estar tocando. Siempre vamos a tener algo que ver con la famosa tercera persona. Con he, con she, con it. Y por supuesto todos ellos son personal pronouns en singular, porque pues hablan de una sola persona. Yo soy uno, usted es uno, él es uno, ella es uno, esto, el objeto es uno. Good? Now, the plurals are the same way. Para los plurales también tenemos primera, segunda y tercera persona. Si yo, que soy primero, estoy con ustedes, ahora nosotros vamos de primero. Los que están conmigo están de primero. Entonces, we es la primera persona en plural. Nosotros. You, of course, el you, por supuesto, no tiene una diferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para identificar los contextos? Las expresiones faciales, las expresiones del cuerpo. Si alguien lo mira a usted a los ojos y lo señala a usted, por supuesto ese you es segunda persona en singular. You are excellent. Tú eres excelente. Pero si está la persona señalándolos a todos o mirando hacia todo alrededor y dicen you are excellent, no se la crea que no es para usted solo, es para todos los que están acompañándolos, ustedes. Entonces los contextos con el you es más que todo cuando vemos las expresiones físicas de la persona o, por supuesto, cuando miramos los plurales dentro de las palabras, porque pueden que digan you are excellent students. Y a decir estudiantes, la gente dice, ah, no, no me lo hice solo a mí, le hice a todos mis compañeros también. O tenemos esta expresión you all, o y'all, y'all, you all, que se utiliza mucho en el día a día en inglés hablado. Y es literalmente ustedes todos. De esa forma la gente logra identificar que ese you es el plural. Y'all o you all, you all. Y si hay una ella, dos ellas, tres ellas, pues decimos they. Un él, dos ellos, tres ellos, they. Un animal, dos animales, tres animales, they. They es el plural de la tercera persona. Y ojo acá porque a veces preguntan, profe, pero es que también es para los animales. Sí, también es para los objetos. También. They es el plural de she, de he y de it. Another special thing, otra cosita especial con respecto a los animales. Si nosotros le sabemos el género al animal, pues podemos decirle she o he, que no es exclusivo para personas. También se le puede decir a los animales si yo les conozco el género. Yo, por ejemplo, tengo una perrita y se llama Lupita y usted ve que tiene una moñita, pues usted puede decir she is Lupita. Pero si usted no tiene algo que lo identifique, el perro no es suyo, usted dice it is a dog. Este es un perro. Good? So, those are the personal pronouns. Esos son los pronombres personales y también son sujetos dentro de la oración. Now, another thing that is important to check is the phrases. Las frases. También podemos utilizar frases para crear sujetos en una oración. Y una frase es mucho más rica en información y es otra forma de variar las oraciones en vez de solamente decir Miguel is a doctor, he is a doctor, Miguel is, he is, Miguel is, he is. En vez de
solamente decir o saltar entre nombre y pronombre, podemos utilizar frases. Las frases se componen de 3 cosas: determiners, adjective or adjectives y nouns. Se clasifican entre determinantes, adjetivo o adjetivos, porque puede ser uno o varios, como ya lo vimos en la tarea pasada, y nombres. ¿Qué es un determiner? Los determinantes me indican a mí una cantidad no exacta o exacta de cuántos son los sujetos que estamos hablando en la oración. Entonces tenemos determinantes como el a y el an, que significa uno, el da, que significa el, la, los, las. Some, que es un cuantificador, me indica una cantidad no exacta, algunos, muchos, varios, todos. Y for, por supuesto, los números. Cualquier tipo de número nos puede servir para crear determinantes. Todos ellos nos están indicando qué cantidad de sujetos son los que vamos a encontrar dentro de la oración. Ahora, los adjetivos pueden venir 1, pueden venir 2, hasta 4 máximo. Y ya aprendimos con la tarea de investigación que podemos ponerlos en cierto orden para generar un poco más de información, más de detalles sobre esa persona que va a realizar la acción. Entonces tenemos esta frase: a pretty girl, una chica bella. The ugly dog, el perro feo. Some tall boys, algunos muchachos altos. 4 nice students, 4 estudiantes chéveres. Todos ellos pueden ser un sujeto dentro de la oración. Ahora, el verbo to be. ¿Cómo se debe conjugar en inglés? De acuerdo al sujeto que lo esté haciendo, yo voy a tener una respectiva conjugation. But, different from Spanish, diferente del español, in English we're only going to have 3 conjugations. Una facilidad del inglés referente al español es que no tengo tantas conjugaciones como las tengo en español, porque en español empezando son 2 verbos, ¿cierto? Ser y estar. Entonces yo tengo la conjugación yo soy, tú eres, tú estás, ustedes son, ellos están, él está, nosotros somos, vosotros sois, él es, tú eres, usted es, nosotros estamos, etc. Son más o menos 10, 12 conjugaciones en español. En inglés solamente vamos a tener 3. Am, is y are. Am, is y are. Son las únicas conjugaciones para el verbo ser o estar. Ojo, cuando ustedes ven la palabrita to, quiere decir que el verbo va a ir en infinitivo, así, to be. To be. Eso significa ser o significa estar. Cuando ya lo conjugamos a am, a is y a are, es cuando hacemos esas conjugaciones de somos, estamos, son, están, soy, estoy, etc. Good. Do you know how to conjugate them according to the subjects? ¿Saben, de acuerdo al sujeto, cuál es cuál conjugación para cada sujeto que hemos visto? ¿Quién sabe algo? Nothing. So, people. Profe, que pues Señor. el am se utiliza para la primera persona, el is para la tercera y el are para la segunda y el plural. Very good. Aquí lo tenemos como el compañero lo dijo. Los verbos se conjugan de acuerdo a los pronombres, de acuerdo al sujeto que va a hacer la oración. Es más fácil aprendérnoslos de acuerdo a los pronombres, porque de esa forma ya podemos mirar los otros 2 tipos de sujetos que vimos, cuál va a ser su conjugación. Entonces, como el compañero dijo, for I, que es la primera persona, siempre voy a decir am. Y ojo, esa palabrita am nunca va a ir con ninguna otra palabra que no sea el pronombre I. Nunca. Van siempre juntos. I am.
Nunca vamos a decir she am, ni vamos a decir un nombre propio, por ejemplo, Pedro am, nunca. All the time is I am, I am, I am. Now, in the positive, for the third person, para la tercera persona, she, he, it, vamos a tener el is. Y para la segunda persona y los plurales va a ser el are. You, we, they va a ser are. This for the pronouns. Esto para los pronombres. Pero cuando yo no tengo un pronombre, sino un nombre, cuando yo digo Miguel, Bill and Jack, Carla, The Fly, ¿qué debo hacer? O en el caso de que tenga una frase, a pretty girl, the ugly dog, some tall boys, ¿qué debo hacer en esos casos cuando yo no tengo un pronombre? Muy fácil. Si la palabra está en singular, va a ser is. Y si esa frase o ese nombre propio está en plural, decimos are. Right? Entonces yo podría decir Miguel is. Carla y Mark are. Aquí con las frases. A pretty girl is. 4 nice students are. ¿Por qué el are? Porque estamos hablando de 4 estudiantes. Estamos hablando de un plural. Aquí porque es is, porque estamos hablando de una chica bonita, una sola, singular. Good. Y ya con esto tenemos la primera parte de la oración con el verbo to be. Sujeto y verbo. Sujeto y verbo. Good. ¿Qué preguntas tienen hasta ahora? Nothing? Any questions so far? Preguntas hasta el momento, todo entendido, vamos viendo. Not yet, teacher. Not yet, perfecto, súper. Entonces, continuemos. Now, vamos a mirar cuáles son esos complementos en las oraciones. Dame un minutico que se me acabó el agua, ya ven. Un minutico. Vea, 43 segundos. No me les robé ni el minuto. Good, chicos. Hablamos de los complementos como una información adicional del sujeto que está realizando la acción. Como estamos hablando del verb to be, the verb to be only refers to ourselves. Solo se refiere al sujeto, el verbo to be. Ya sabemos que significa ser o estar. Entonces, el verbo to be solo nos va a servir para hablar de estas dos situaciones con ese sujeto. De dónde es, dónde está, cómo es, cómo está, quién es, etc. Solo va a referirse a esta información, al ser o al estar. Entonces, este complemento solamente va a responder esta serie de preguntas. What I am, how I am, who I am, and where I am. El verbo to be solamente responde a las preguntas que les acabo de mostrar. Ya voy a abrirles aquí. Voy a abrirles aquí el verbo to be para explicarles bien una cosita de eso. El verbo to be solamente sirve para responder a esas preguntas, chicos. No sirve para más. Entonces solamente vamos a tener estos complementos que les voy a explicar cada vez que querramos hacer una oración con el verbo to be. Primera pregunta que se responde con el verbo to be, el what I am. What is the meaning of what I am in Spanish? ¿Quién me dice el what I am in Spanish? ¿Qué significa? What I am. Lo que soy, ¿cierto? Y cuando ustedes le preguntan, venga, ¿usted qué es? ¿Qué responden a esa pregunta? Realmente, pues, en el contexto inglés, ¿no? Porque en el contexto español, que alguien te pregunte a ti, venga, ¿usted qué es? Uno se siente ofendido porque dirás, ¿por qué me trata como un objeto? ¿Cierto? Porque, ¿qué es? Es como preguntar a un objeto, a una cosa. Y de hecho, la pregunta what
es solo para responder con objetos. Pero en el contexto de la pregunta ¿qué eres en inglés? Se refiere a la profesión o a el tipo de relación que usted tiene con una persona. Entonces, la respuesta al what I am siempre van a ser jobs, los trabajos o el tipo de relación interpersonal que usted tenga con esa persona. Relationships, las relaciones interpersonales. Si usted está saliendo hace rato con un muchacho y nada que le define la situación, entonces le dice, venga, usted y yo, ¿qué somos? ¿Qué somos? O yo, ¿qué soy? El amante, el otro, el amigo, el novio. Yo soy el tío, la abuela, el sobrino, el hijo, la mamá, el papá. Las relaciones interpersonales. ¿O qué es usted? Usted es profesor, es abogado, es ingeniero, es estudiante. La respuesta siempre al what I am va a ser las relaciones interpersonales o los empleos. Ese va a ser nuestro primer complemento siempre. Siempre vamos a tener ese primer complemento. Y fíjense, estamos respondiendo una parte de nuestro ser, lo que somos. What are you? I am a teacher. What are you? I am a student. En una situación familiar. Hey, what are you? I am my mother's cousin. Soy el primo de mi mamá. Soy el primo de la señora de tal. Soy la novia de. Soy el esposo de. Soy el sobrino de. Decimos lo que somos. Ese es el primer complemento que tenemos para una oración con el verbo to be. The second is how I am. ¿Qué significa esa pregunta? Si yo les digo, hey, how are you? How are you, people? ¿Quién me responde al how are you? ¿Cómo estás? O bueno, ¿cómo estoy? No te escucho. How are you? ¿Cómo estoy? ¿Cómo están? ¿Cierto? Miren cómo nos saltamos del significado del ser al significado del estar. How are you? ¿Y ustedes cómo responden a un how are you? I'm fine, and you? I'm fine, I'm excellent, I am great, estoy bien, estoy mal, estoy contento, estoy hambriento, estoy cansado, estoy feliz, estoy estresado. I am great. So we talk about our feelings. Para la pregunta how I am o how are you, que están preguntando cómo estamos, respondemos como complementos con emociones, con sentimientos, con estados del momento, ¿sí? Entonces tenemos el he's fine, que por ejemplo, una cosita que deben saber en el contexto en el que se dice el he is fine, es que eso significa como ahí, bien, respirando porque es gratis, ahí, pasándola. Eso es lo que significa el fine. Entonces, tienen que ser muy precavidos cuando ustedes vayan a responder con el fine para que la persona no vaya a sentir que como que usted realmente no está fine, ¿sí? Si ustedes responden I'm fine, que no sea como por inercia cuando hacíamos en el colegio, how are you students? Y todos, I'm fine, thank you, and you? No, I'm fine, I'm great, I'm excellent. Debemos ponerle actitud a la respuesta para que no quede como un bien. Ahí respirando porque es gratis. Ahí pasando el momento. Ahí. Now, ojo que esta pregunta se nos confunde mucho en inglés con la pregunta de cómo somos. Cuando nos preguntan cómo estamos, nos preguntan por nuestras emociones en este momento, por nuestro estado emocional del momento. Marcela, ¿cómo estás? ¿Tú estás bien? ¿Estás mal? ¿Cómo estás? Pero Marcela me quiere hablar, no, estoy un poco nerviosa porque es que estoy conociendo a un chico, entonces yo le digo, Marcela, ¿y cómo es? ¿Cómo es él? ¿Cómo harían ustedes la pregunta del cómo es? Si la pregunta ¿cómo estás tú? Es how are you? ¿Cómo preguntaría para
decir cómo eres tú. ¿Cómo eres tú? Espera, miro que por acá en el chat escribieron algo. How is him? Ok, no. No. Y ahí quiero que tengan pendiente la siguiente pregunta que les voy a escribir, que igual manera se las voy a explicar cuando entremos a ver los demás verbos diferentes al verbo to be. Una diferencia que tenemos del español frente al inglés es que fíjense que en español el ser y estar funcionan con la misma pregunta para hablar de cómo estamos en el momento y cómo somos en nuestra apariencia física. ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? Es la misma pregunta, solamente que el verbo to be cambia de ser a estar. No pasa nada hasta ahí. No hay nada malo. Pero en inglés, la pregunta para preguntar, valga la redundancia, acerca de la apariencia física es esta. What do you look like? Es una pequeña diferencia que tengo referente al español. En inglés la pregunta how I am exclusivamente significa ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Exclusivamente, no tiene otro significado. No puedo saltarme del ser y el estar. Para preguntar ¿cómo eres? Debo preguntar con what do you look like? ¿Cómo eres? Porque estoy hablando de la apariencia física. Sin embargo, para responder a la apariencia física, sí puedo utilizar el verbo to be. Entonces, el verbo to be también se utiliza para responder acerca de mi apariencia física, de cómo soy. Por lo tanto, los adjetivos de descripción física también hacen parte de los complementos del verbo to be, a pesar de que la pregunta no se hace con el verbo to be. Right? Esa era una aclaración que quería hacerles con esas dos preguntitas. Entonces, how are you? I am excellent. What do you look like? I am tall, I am young, I am beautiful, I am intelligent, I am handsome, I am fat, I am skinny, I am slim, soy flaco, soy gordo, soy alto, soy calvo, soy inteligente. Todos los adjetivos de descripción física van a ser complementos para el verbo to be. The next question. Who I am. Ahora, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? A veces se confunde con la pregunta what I am, lo que somos. Ya nos dimos cuenta. What I am es nuestra profesión o nuestras relaciones interpersonales. What are you? I am an English student. ¿Qué eres? Soy un estudiante inglés, soy un estudiante de ciencias del deporte, soy un estudiante de derecho, soy un estudiante de cualquiera de los programas que ustedes tienen. Pero si le preguntan, who are you? La respuesta o el complemento en esa oración siempre va a ser una identidad, un nombre. Es la única respuesta que vamos a tener allí. Y el tercer tipo de complemento que tenemos para las oraciones con el verbo to be son nuestros nombres. I am Carlos, she is Marcela, they are Philip and Jack, we are Pedro, Miguel and Laura. Ojo que si la pregunta dice who are you, usted no puede decir I am a doctor. No, no le pregunte qué es, le pregunte quién es usted, cuál es su nombre. Good. That's the other complement. Ese es el otro complemento del verbo to be. And we have the last question or the last complement, that is the places. Where am I? ¿Dónde estamos? Los lugares. Saltamos otra vez del ser al estar. ¿Dónde estamos? Where are you? Para responder a un where are you, debo reconocer los lugares. Y los lugares tienen una estructura para responder. Siempre hablamos de la preposición de lugar, de un determinante que ya lo vimos y por supuesto del sitio en donde nos estamos ubicando en este momento. Where are you?
You are in the hospital. Where are you? I am at home. Estoy en la casa, estoy en el colegio, estoy en la habitación. Right? Entonces, ese es nuestro último complement para los verbos diferentes al verbo para los verbos ser y estar. Siempre las oraciones del verbo ser y estar van a tener exclusivamente cualquiera de estos complementos y de ahí no van a salir. Siempre va a ser un empleo, siempre va a ser un nombre, siempre va a ser una descripción física o de emociones, siempre va a ser un lugar. Good. Now, para resaltar aquí lo de los lugares, más adelante van a ver una pregunta que se dice, where are you from? Se parece a la primera, solo que aquí el verbo to be va a saltar del estar al ser nuevamente. Cuando yo veo where are you sin el from, estoy diciendo ¿dónde estás? Pero cuando veo el where are you con el from, la pregunta salta al ser, ¿de dónde eres? Entonces, ojo, fíjense en cómo a través de estas preguntas nuestro verbo to be mantiene los dos significados, ser, estar, ser o estar. What are you? ¿Qué eres? How are you? ¿Cómo estás? Who are you? ¿Quién eres? Where are you? ¿Dónde estás? Where are you from? ¿De dónde eres? What do you look like? ¿Cómo eres? Right? Entonces, esto lo vamos a estudiar mucho más a profundidad más adelante. Solo que quería dejarles claro los complementos y la estructura correcta de lo que es el verbo to be. Now, before going to the next part, antes de irnos a la siguiente parte, contexto. ¿En qué se diferencia el I am at home de el I am in the house? ¿Quién me quiere decir? Profe, pues si no me equivoco, el I am at home es como estoy en mi hogar, o sea, como no necesariamente un lugar físico, sino algo más sentimental, y el I am in the house, pues una casa en general, ¿no? Muy, muy bien. Very good. Esa es, en resumidas cuentas, la diferencia de producir estas dos frases. Voy a ponerles dos contextos. Yo tuve la oportunidad de viajar hace muchos años a Inglaterra y allá viví con varias personas en un hostal. Me preguntaban, where are you? Y yo decía, I am in the hostel o I am in the house. Lo decía así porque estoy en el hostal, estoy en una casa que no es la mía, no tengo a la gente que amo conmigo, estoy en una casa. I am in the house. Pero volví a mi hogar, volví con mis papás, con mis seres queridos, y me preguntaban, where are you? Ahí respondo, I am at home. Siempre que estén con las seres que ustedes aman, ustedes están en su hogar. I am at home. Esa es la diferencia entre responder de una forma o de la otra. Si ustedes preguntan, where are you? Ustedes están en la casa de un amigo. I am in my friend's house. En la casa de mi amigo. Y debo responder I'm my friend's house o my friend's home y allá no importa, no pasa nada. Pero cuando refiero a lo mío, debo especificarle a la gente si estoy en mi hogar o estoy en una casa cualquiera, que no la siento como propia. Right? So, and that's all about the verb to be. Es todo lo que tenemos del verbo to be, chicos, en su affirmative part, en su forma afirmativa. Now, for the negative, that is going to be really easy. La parte negativa tiene una característica especial, diferente al español. En español yo digo, yo no soy, ¿cierto? En español yo digo, yo no soy. En inglés, yo no puedo responder de esta forma, sino que debo responder con el negativo después del verbo. Entonces yo diría, I am not Miguel. Y adicional a poner el no, debo ponerle esa T para generar la escritura correcta de la negación en inglés. Entonces fíjense cómo en español el negativo va antes
En inglés debo ponerlo después. Pero ojo, esto solamente con el verbo to be. Right? So, for the other ones, para las otras dos conjugaciones, tenemos is, pues va a ser is not, o puedo decir isn't. Y si tengo are, la negación, por supuesto, va a ser are not o aren't. Cualquiera de esas en la forma. Good. And additional to this, adicional a esto, tenemos una forma que ustedes van a encontrar en la calle. Ay, ojo, con el pronombre am no podemos tener contracción. Siempre debe ser am not. No existe la contracción como en los otros casos. No tenemos contracción. ¿Listo? ¿Por qué? Dirán. Porque si se dan cuenta hablamos de la M y de la N y las dos juntas son difíciles de pronunciar diferente para que generen entendimiento. Recuerden que la M es bilabial y la N es alveolar, entonces están casi que en la misma parte de la boca. Es muy difícil hacer la diferenciación en el sonido para poder pegarlo. Entonces yo no puedo decir and, ¿sí? No puedo decir and, está mal, and, I am at home, no se entiende. No me entienden, no me van a entender qué es la negación que quiero decir, por lo tanto, esto no se usa, right? Now, in the common language, ustedes van a encontrarse con esta expresión, ain't. ¿Sí la han escuchado alguna vez? Ain't. Ain't es la forma vulgar, la forma callejera de negar al verbo to be en cualquiera de sus expresiones. Entonces ustedes pueden escuchar en la calle, en canciones de rap, en cualquier otro tipo de canción, esa frase, por ejemplo, Jennifer López, I ain't your mama. Busquen la canción, I ain't your mama. She ain't a doctor. She ain't a doctor. We ain't students. Yo puedo decirlo de esa forma, en la forma vulgar, en la calle, en la vida real. Ustedes van a ver eso. I ain't your mama, she ain't the doctor, we ain't students. Y es lo mismo que decir I am not your mama, she is not a doctor, we are not students. Pero esa es la forma negativa que se utiliza en la calle, right? En los raps, por supuesto. ¿Por qué? Porque la forma vulgar es como la malformación que se crea en nuestro idioma. Al igual que en español nosotros no decimos para qué, decimos pa' qué, ¿sí? Hay muchas contracciones o muchas malformaciones de las palabras que en el día a día, en el común hablado, se utilizan. Por ejemplo, compañero. La deformación es ñero. Cuando usted le dice, cuando entre ellos se dicen, ¿qué pasó ñero? ¿Qué pasó compañero? Esa es una de las malformaciones que tenemos en inglés. So people, that's everything in terms of verb to be. Es todo lo que tenemos del verbo to be, right? Now let's continue with the verb to have and the other verbs. Vamos a mirar si alcanzamos a ver todo lo referente al verbo to have y a los demás verbos. Voy a explicarlo solo con el verbo to have, pero todas estas características del positive, del negative, van a estar relacionadas con los demás verbos y de todas formas en la próxima clase ya entro a profundidad con referencia a los demás verbos diferentes al verbo to have y al verbo to be. ¿Ok? Let's start with verb to have. Verb to have significa tener, poseer en las manos. ¿Sí están viendo el paint o me están viendo a mí? El paint, profe. Listo, perfecto. Entonces el verbo to have, que significa tener o poseer, es un verbo transitivo. Diferente al verbo to be, donde acordémonos que la acción no caía sobre nadie. El verbo tener sí es transitivo, es decir, la acción repercute sobre un objeto. Cuando yo digo yo tengo un balón, el balón está recibiendo la acción de ser poseído, de ser tenido por mi persona o de ser apropiado por mí. Eso es un verbo transitivo.
como es a transitive verb, su estructura gramatical también va a tener una adicionalidad. Y es que vamos a incluir un objeto dentro de la oración. Porque vamos a tener a un objeto, una persona, una cosa que va a recibir el hecho de ser tenido por una persona o por otra cosa. Right? Now, referente a esto, hay que aclarar algo importantísimo respecto a la edad. En español yo digo, yo tengo tantos años, yo tengo 35 años. Un error que cometemos al escribir cosas en inglés es la traducción literal. Y es que cuando ustedes le preguntan, yo tengo ¿cuántos años tienes? No se fijan que la pregunta está hecha en el verbo to be. How old are you? Por lo tanto, la respuesta debe ser con el verbo to be. So, desde aquí en adelante, nunca más van a volver a decir su edad con have. Porque el verbo tener significa poseer, tenerlo tangiblemente en sus manos. Si ustedes dicen yo tengo tantos años, la gente va a quedar, ¿tiene tantos años en qué? ¿O cómo hace para tener esos años? Right? Entonces, no vamos a decir nunca I have 35 years old, si decimos I am 35 years old, 22 years old, etc. Good. Now, hablando de la estructura, subject, verb, object and complement, nosotros ya estudiamos cómo eran los diferentes sujetos. Entonces los sujetos pueden ser pronombres, pueden ser nombres, pueden ser frases, ¿verdad? El verbo, ¿cómo se va a conjugar? El verbo va a tener dos conjugaciones, otra facilidad referente al español, porque en el español volvemos a tener 5 o 6 conjugaciones. Yo tengo, tiene, tienes, tenemos, tenéis, tienen 6 conjugaciones. En inglés solamente van a haber 2, have y has. Have va a ser para los pronombres I, you, we y they, y para el plural, right? Entonces, el verbo have, tal cual yo lo conozco, va a ser usado cuando veamos una palabra en plural o los pronombres I, you, we y they. Y he, she, it, al igual que las palabras en singular, van a llevar el pronombre has. So, we have examples. She has a cat. Ella tiene un gato. Bill and Clark have new cars. Bill y Clark tienen nuevos carros. Period. Tenemos el sujeto que es she o que es Billy Carr. Tenemos el verbo que es has, que es have. Tenemos el objeto que es el gato. Y acá los carros. Ahora, ¿qué pasa con los complementos? Los complementos depende de lo que quieran ustedes hacer o de la información que quieran brindar. Los complementos pueden ser información extra. Acuerde que siempre son información extra. Info extra. Referente, bien sea ahora en esta situación, bien sea al sujeto de la oración o al objeto. Por ejemplo, en esta primera oración, decimos, I have a dog. Yo tengo un perro. Perfecto. Yo digo hasta ahí y no pasa nada. Pero yo quiero dar más información acerca de ese perro y a mí se me ocurre decir, I have a dog in my house. Cuando yo digo, yo tengo un perro en mi casa, este en mi casa es un complemento extra, es una información adicional que yo estoy dando acerca de mi persona en este caso. Porque estoy diciendo que ese perro está en mi casa, esa información se relaciona conmigo. Ese complemento es acerca del sujeto. Pero si yo digo, I have a dog that is nice, este that is nice
se está refiriendo al perro. Es información complementaria del perro, que estoy diciendo que el perro es el que es chévere, que es el que es bonito, que es agradable. Entonces, los complementos son información extra que yo puedo brindar, bien sea del sujeto en la oración o bien sea del objeto de la oración. So, example. Vamos a poner complemento del sujeto. El sujeto es she, está en rojo, por lo tanto el complemento va a ir en rojo para que lo identifiquen que es de ella que estoy hablando. She has a cat that her mom gave her. Ella tiene un gato que su mamá le dio, que su mamá le regaló. Esa información no se refiere al gato, se refiere a la niña, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que su mamá le regaló, es la información de ella. No me quedo. Me dejó. She has a cat her mom gave her. Que la mamá le dio. Ese que la mamá le dio es la información adicional o complementaria a ella. Esa información se relaciona a ella, al sujeto. Pero si yo digo, Bill and Carl have new cars, y el complemento dice que son viejos, que son azules, that are blue. Ese that are blue se está refiriendo a los carros, no se están refiriendo ni a Bill ni a Carl. Esa información adicional es del objeto. Esta información es del objeto que son los carros nuevos. Entonces los complementos pueden ser información bien sea de los sujetos o de los objetos en la oración. Good. Now, there are some people that say, profe, yo he escuchado acerca del have got. Yo puedo decir have got en vez de have. Claro que sí se puede decir have got en vez de have, no pasa nada. Realmente have o has se utilizan en inglés norteamericano y el have got se utiliza en inglés británico. Pero no pasa nada. Si yo quiero decir I have a car, está bien. Y si yo quiero decir I have got a new car, también está bien. Yo puedo decir I have a car. La gente me va a entender igual si yo digo I have got a car. I have got a car. De cualquiera de las dos formas, las personas van a entender que yo tengo un carro. Entonces, cualquiera de las dos la pueden utilizar. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Solamente deben tener cuidado con las siguientes palabras. Lunch, breakfast, dinner, shower y bath. ¿Por qué? Lunch, almuerzo, breakfast, desayuno, dinner, cena, shower, ducha, bath, baño. Todas estas palabras en español son verbos. Almorzar, desayunar, cenar, ducharse, bañarse, todas son verbos. En inglés, ellas no son nunca verbos. Ustedes nunca van a decir I lunch. No, ¿sí? Ustedes nunca van a decir, voy a escribirla acá para qué. Ustedes nunca van a decir I lunch. Está mal. Ustedes deben decir I have lunch. Esa es la forma correcta para expresar la acción de almorzar, de desayunar, de comer, de bañarse, de cenar. No debo decir I have lunch, debo decir I have lunch. Porque si ustedes dicen I lunch, la gente queda como yo almuerzo, yo desayuno, yo comida, yo baño, yo ducha. ¿Qué? Esto es un nombre. Como es un nombre, no me sirve utilizarlo como un verbo. Se convierte en verbo cuando utilizo los dos juntos. Cuando ya utilizo los dos juntos, ya estoy refiriéndome a un verbo. Right? Ahora, siempre que quiero decir yo almuerzo, desayuno, como todo eso, siempre tengo que decirlo con have o has. I have lunch.
I have breakfast. She has dinner. She has a shower. She has a bath. Siempre. Profe, ¿qué pasa si yo lo digo con have got? ¿O que lo digo con has got? Pueden hacerlo. Pueden decir, I have got lunch, I have got breakfast, I have got dinner, I have got shower, I have got bath. Pero su significado va a ser completamente diferente. ¿A qué me refiero? El contexto. Miren acá las dos. I have lunch. Yo almuerzo. I have got lunch. Yo tengo almuerzo. En la primera, yo estoy hablando la acción de comerme ese almuerzo. Entonces, si yo digo I have lunch, la gente va a entender que yo estoy diciendo que yo tengo la acción de comerme el almuerzo, de que yo la hago la acción. I have breakfast, que yo desayuno, que yo me como mi desayuno. Pero si ustedes dicen I have got lunch, la gente va a entender que usted posee el almuerzo, que usted lo compró, que usted lo tiene en sus manos, más no significa, o tal vez no van a entender, que usted se lo come, ¿sí? Otro ejemplo, con el verbo bañarse, que es el más fácil de identificar. Ustedes pueden decir, I have, siempre la I con mayúscula, I have a shower. I have a shower. Pero a alguien se le olvidó y puso fue I have got a shower. ¿Cuál va a ser la diferencia en el contexto de estas dos? ¿Quién me lo dice? A ver, ¿quién pudo captarla? ¿Quién me la dice? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? ¿Nadie? ¿En qué se diferencia decir I have a shower de decir I have got a shower? Pues que cuando dice I have a shower es yo tengo una ducha. Cuando dice y I have got a shower es cuando es yo estoy tomando una ducha. No, al contrario. Al contrario, muy bien por el compañero que dijo al contrario. Cuando decimos I have a shower, la gente me va a entender de que yo me baño, de que yo hago la acción de bañarme. Uy, qué hombre tan juicioso, vea, con frío y todo y se baña. Pero si ustedes dicen I have got a shower, la gente va a entender que usted tiene la regadera en la casa, que usted tiene una ducha, que como lógico, todas las casas tienen una ducha. Pero de aquí a que se bañe, ya es otro cuento, ¿right? Entonces, por eso es muy importante que con estas frases, con lunch, breakfast, dinner, shower, bath, siempre utilicen el have para que la gente les entienda que ustedes están haciendo la acción de desayunar, de comer, de bañarse, de cenar. No el have got, porque con esto les van a entender que usted tiene el objeto, que usted tiene el desayuno, tiene la comida, tiene la cena, tiene un baño, tiene una regadera, mas no está haciendo la acción de. ¿Listo? So, people, vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase arranco con el negativo, con el verbo to have y por ende con todo lo del presente simple. Voy a mostrarles la tarea, cómo vamos a hacer la tarea y that's it, right? Recuerden que el día de hoy tenemos de 6 a 8 tutorías por si les quedó alguna duda, no entendieron bien el tema, pueden conectarse, volvemos a trabajar el tema, o si quieren ir adelantando cosas del proyecto, que recuerde que ya ahorita el 8 de marzo arranca el proyecto, tienen que entregar ese video súper bien hecho, y si no pueden el día de hoy de 6 a 8, tenemos la tutoría también los miércoles de 4 a 6 de la tarde, right? Es para que aprovechen esos espacios y entren cuando puedan a esos espacios. Now I'm going to show you the homework. Y les voy a mostrar el material que tienen para esta semana. En esta semana tienen, por supuesto, el material del verbo to be, el material del presente simple y tenemos este PDF. Este PDF es para trabajarlo junto con estos videos como un ejercicio de práctica para escribir verbos
y para escribir oraciones en presente simple. No lo hagan todavía, igual es un ejercicio de práctica. Déjenlo para la próxima semana que les voy a explicar bien todo lo del presente simple. Y ya cuando tengan tiempo, cuando quieran practicar sobre el presente simple, descargan el PDF, miran los videos que deben ver y revisan el flipbook para que repasen y refuercen todo lo del tema que les voy a completar en la próxima sesión. Entonces, todo lo de acá que es ejercicio de práctica, por ahora no hay que hacer nada de eso. ¿Listo? Vamos a mirar la tarea. So, what is the homework of today? ¿Qué me escriben por acá? Entonces, esta semana, tarea de refuerzo. O sea, tarea de práctica no hay, pero la tarea calificable, la que sí vale, sí hay, que es la que les voy a explicar. Tenemos nuestro primer quiz. Este quiz está supremamente facilísimo. Como es un quiz, chicos, no tiene un segundo intento. Ojo, es un quiz, no tiene un segundo intento. Pero está tan regalado ese quiz que tiene solo 5 preguntitas. Ustedes van a mirar el personaje y me deben decir a qué serie pertenece. Este personaje, a qué serie, personaje a qué serie, personaje a qué serie, personaje a qué serie. A todos les van a salir diferentes. Entonces pueden que a algunos les salgan personajes de Betty, a otros les salgan del Príncipe del Rap, a otros les salgan de Grey's Anatomy, a otros de Big Bang Theory. Fácil el quiz. No hay pierde, no hay nada que explicar realmente. Es ver la imagen e identificar ese personaje a qué serie de televisión de esas 5 que vimos pertenece. ¿Listo? Entonces, easy, easy, easy. Se escribe con S, se pronuncia con Z. Easy, facilísimo, regalado, un 5 sobrado. So, chicos, voy a descargar en este momento la asistencia. Profe, tengo una pregunta. Señor. Es que yo pedí la homologación la semana pasada y me dijeron que me dan respuesta, pero pues no me la dieron hasta Es ahora. que las homologaciones se pasan. Recuerden que las homologaciones ustedes las trabajan con su coordinador de programa, le envían los papeles que corresponden. El Sí, coordinador de programa pasa esta información al consejo académico y hay que esperar reunión del consejo académico para definir si se aprueba o no. Una vez se apruebe, te dicen tal día, tal hora te conectas para hacer el examen virtual y ya. Eso es lo que faltaría, el examen sí, virtual. ya se lo envié los papeles al director y me dijeron que la semana pasada me respondían, pero pues no me respondieron. Insístele al coordinador. Cordio, lo que pasa es que necesito saber cómo vamos con el proceso, quiero saberlo. Pero si ya se pasó al consejo, el consejo demora casi siempre de 8 a 15 días en revisar. No te preocupes, de todas formas ya estás en el proceso. Sigue participando acá para que te empapes de información, sigue haciendo las tareas y eso, porque lo más probable es que la nota del primer corte sea la de tu proyecto. Ya para el segundo corte se te tendría en cuenta lo del examen y ya en el segundo corte pasarías al nivel al que quedes, ¿sí? Porque dependiendo del examen, pues tú vas a quedar en cierto nivel. Entonces, si tú apruebas la primera parte del examen, apruebas inicial y básico 1. Si apruebas la segunda parte, básico 2. Si pruebas la tercera, preintermedio. Si te quedaste en la cuarta, te quedas en preintermedio, ¿sí? Y te agregarían al segundo corte en preintermedio. Pero de todas formas, escríbele al coordinador para que él esté ahí como presionando también a que le reciban los documentos, ¿vale? Vale. Chicos, en este momento detengo la grabación.